ven estos comunes, se estila colocar siempre al positivo de la fuente de alimentación. Entonces, la corriente va a circular siempre del centro a los extremos y nunca debería cambiar eso. Y mientras estoy operando, tampoco cambia. Ustedes saben que la operación va de la corriente que circula por cada uno de los bobinados, va conmutando, va cambiando, pero siempre en la misma dirección, del centro a los extremos, ya sea de acá al extremo o desde el lateral hacia el extremo, ¿no? En cambio, en los monopolares, mejor dicho, bipolares, disculpen, es el bipolar, la corriente en esta bobina puede circular, o sea, el campo magnético en realidad, ¿no? Porque la corriente va pasando por las bobinas. Pero ustedes saben que por los conceptos vistos en Física 200, que el sentido de la corriente determina el sentido del campo magnético. Entonces aquí el campo magnético en realidad se orienta en un sentido en un momento, mientras está funcionando, y en otro momento en el otro sentido. Entonces tenemos una conmutación de la polaridad de las bobinas en el bipolar, por eso se llama bipolar. Bueno, por eso ya pueden ir advirtiendo que la operación va a ser más sencilla en el monopolar, porque la corriente solamente va en un sentido. Sigamos comentando. Ahí tenemos ahí las terminales que podemos llamarle A', con neutro 1, B, neutro 2 y B'. Nos hemos visto en la clase anterior. Eso es en el monopolar. Y cuando medíamos y la forma de determinar cuál es cuál era midiendo con el ohmímetro o ohmiómetro la resistencia entre los cables. Entonces, si medimos entre un neutro y un extremo, se mide la resistencia. Si medimos entre dos extremos, vamos a medir 2 veces la resistencia, porque cada una de las bobinas tiene el mismo valor de resistencia, ya sea estas que se ven arriba o aquí, estas que se ven en el costado. En cambio, si medimos ahí con lo que les decía, la corriente va a circular en tal sentido que el campo magnético que se va a inducir va a ser en uno solo. Y fíjense la diferencia, es según la clasificación del tipo de rotor, puede ser de imán permanente como se muestra acá, o puede ser de reluctancia variable, es cuando tiene un núcleo ferromagnético dentado, que facilita el paso o no de la corriente, del campo magnético. Y aquí tenemos el bipolar a la derecha, se puede denominar con las terminales A, B, C, D. Y lo mismo medimos la resistencia con un ohmímetro, es lo mismo, ¿no? Y el sentido de corriente en el bipolar, a diferencia del monopolar, es en ambos sentidos, va cambiando de un momento a otro, de manera que el campo inducido también cambia. Y esa es la diferencia, a la derecha se ve, del de imán permanente con respecto al de reluctancia variable. En el video habíamos visto uno que tenía, era híbrido, aprovechaba ambas propiedades, ¿no? El ferromagnetismo que genera un campo magnético variable en función del dentado de la rueda, y la polaridad norte-sur que también genera otra fuerza de atracción. Ya, ¿cómo vamos a conseguir entonces que la corriente vaya circulando de un modo alternado, ¿no es cierto? Primero, digamos, de N1 a A, luego de N1 a A', después será de N2 a B, o de N2 a B', y así sucesivamente. Veamos acá estos circuitos que ustedes ya lo conocen. Aquí se está mostrando, tanto a la izquierda como a la derecha, un circuito en el que estamos trabajando con el transistor en saturación. Ustedes han trabajado ya bastante en la materia que antecede a mecatrónica con transistores, pero veían pues la curva de amplificación de la señal, pero cuando ustedes seguían aumentando el sentido el nivel o la intensidad de la corriente de base del transistor, recordarán que el transistor se saturaba. O sea, llegaba a un nivel en el que ya no podía, digamos, amplificar más el nivel de corriente. Eso es supeditado al voltaje que aquí tenemos aplicado, ¿no? Es decir, la corriente que puede circular por el transistor tiene su límite, que es la saturación. ¿Cuál es ese límite?
es aquel en el que cumplimos la ley de Ohm, que el transistor se convierte prácticamente como un conmutador que se ha conectado. Esa es la saturación, es como si se hubiese conectado. Por lo tanto, esto se convierte como o si fuera un circuito de corriente continua. La resistencia correspondiente a la bobina, porque esto es corriente continua, ¿no es cierto? Entonces, solo en los momentos de arranque y parada se producen fuerzas contra electromotrices, inducción, ¿no? Pero en el momento que está constante esto, ya está en régimen permanente, se comporta en corriente continua como una resistencia. Entonces, tendríamos la ley de Ohm, voltaje por la corriente máxima que puede circular en función de la resistencia que presenta esta bobina. Y ese sería el mayor nivel de corriente que podemos nosotros obtener. Es el corriente de saturación. Todos están, vayan recordando de la materia que vieron el semestre pasado en electrónica, ¿no? Por lo tanto, aquí no estamos haciendo, vuelvo a repetir, un ejercicio de amplificación de corriente, ¿no? Lo que estamos haciendo es buscar la saturación del transistor, que se comporte como un conmutador, ¿no? Por lo tanto, este es el que se recomienda para utilizar y conectar a cada una de las bobinas del motor paso a paso, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos una resistencia que limita la corriente de base del transistor, del tipo BJT, es un transistor bipolar, y conector y el emisor a tierra, y aquí tenemos un diodo. ¿Para qué es este diodo? En los momentos que hay cortes y conexiones, o sea que la corriente de base empieza a circular y se corta, va a haber una oposición de la bobina, que es lo que les decía, solamente en los momentos de corte y conexión se producen transitorios que generan corrientes en sentido contrario. Esas corrientes intentan pasar por el transistor, ¿no es cierto? O que circule corriente por el transistor. Entonces, para evitar ese efecto, lo que se hace es colocar un diodo para que esa corriente inducida en el momento del corte se disipe por el diodo como tal fuera una válvula de alivio. Podemos colocarlo en paralelo al transistor, así como se muestra a la izquierda, o podemos colocar en paralelo a la bobina, como se muestra en este dibujo de la derecha. Solo yo más utilizar esta configuración de la derecha por la comodidad de poder colocar este diodo en paralelo a las bobinas, en este caso del motor paso a paso. Pero este circuito es igual de aplicable para cualquier otra bobina, digamos la bobina de un relé, o puede ser la bobina de un motor de corriente continua. Pero aquí estamos pensando en cada una de las bobinas que hemos visto en el diagrama anterior del motor paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Con esto vamos a lograr que se permita el paso de corriente por la bobina en un momento y en otro no. Y esto es como un conmutador. La ventaja de los conmutadores de transistores en saturación es que pueden hacerse a muy alta frecuencia, ya hemos hablado de eso. O sea, se pueden conectar y desconectar muchas veces por segundo, no producen chispa y responden bien, además que no se desgastan con el uso, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros queremos hacer una frecuencia de conmutación muy rápida, a muy alta frecuencia, el transistor es lo ideal, ¿no? En vez de utilizar, aquí pueden saber utilizar, no habría ningún problema de usar los contactos auxiliares de un relé, ¿no? Pero ya hemos visto que los contactos auxiliares de un relé tienen su tiempo de respuesta, crean su arquito de corriente en el momento de corte y conexión. En cambio, eso no sucede con el transistor. Siempre que vamos a hacer conmutaciones de alta frecuencia, muy rápidamente encender y apagar, el transistor es la mejor opción. Sigamos viendo entonces. Vayan viendo, vayan haciendo la analogía del relé con el transistor en saturación. El relé es un conmutador, ¿no? ¿No es cierto? Donde estamos separando el circuito de control con el circuito de potencia. Y hemos dicho eso en la primera clase. Con el transistor pasa algo similar, ¿no? Tenemos en esta parte, con la corriente de base, el circuito de control,
Y aquí en la bobina tenemos el circuito de potencia. Entonces aquí tenemos la conmutación, ¿no? Por aquí pasa la gran corriente de saturación. Este funciona como un conmutador. Sigamos entonces mirando un poco más. Aquí tenemos la disposición o otro esquema de cómo están construidos los motores monopolares y bipolares. Fíjense, el motor monopolar ocupa un poco más de espacio, como pueden ver por la disposición de sus bobinas, ¿no? Como se muestran aquí, en comparación de los bipolares. Por ese motivo, si hablamos de dos motores de la misma potencia, ya sea monopolar o bipolar, el tamaño de los motores bipolares es menor que los bipolares que los monopolares. O sea, son más eficientes los bipolares en cuanto al aprovechamiento del espacio que están ocupando sus bobinas. Pero la ventaja de los motores monopolares es que es más fácil su control. Es una por otra. Si ustedes quieren tener un sistema de control más sencillo, el monopolar es la opción favorita. Y si quieren aprovechar mejor el espacio que disponen, tendrían que usar un bipolar, pero su control se hace un poquito más extenso. Menor tamaño en relación a la potencia brindada, ¿no? Es lo que les decía. El circuito externo de control más complicado. Vamos a ver que para controlar este motor bipolar se emplea el famoso circuito puente H, que tal vez ya lo han escuchado. Vamos a, por supuesto, a detallar más sobre él en un rato más. Ya saben, si se presenta mientras voy haciendo la exposición de alguna duda, no duden en pararme, encender su micrófono y participar. No necesitan levantar la mano porque yo tengo toda la pantalla de mi computadora ocupando el video y no estoy viendo ni siquiera veo los chats, me estoy concentrando en la pantalla. Entonces me cortan solamente. Ya, aquí estamos viendo entonces ese circuito que hace un rato hemos visto es un circuito interfaz, lo voy a volver a mostrar. En realidad este circuito es un circuito interfaz, porque esto puede estar conectado fácilmente, vean aquí esta corriente de base, a la salida de un microcontrolador, digamos de Arduino. Este puede ser tierra de Arduino, ¿sí? Y esto puede estar conectado externo a Arduino a 12 voltios, que pueda permitir un nivel de corriente más elevado a los motores paso a paso, que en realidad es el circuito de potencia en este caso. Pero ya no estamos usando el sistema bobina contacto auxiliar, como hacíamos en los circuitos de potencia para accionar motores de inducción, jaula de ardilla. Aquí estamos, esta bobina representa una de las bobinas del motor paso a paso, y este sería el circuito de potencia. Por aquí circuito de potencia, cuya tierra es común con la tierra del circuito de control, como pueden ver. Seguimos mirando entonces. Y lo mismo aquí estamos transfiriendo, fíjense. Este es el motor paso a paso monopolar, tal como se los había mostrado hace un rato. Tiene aquí su común. Este es A, este es A', este es el núcleo 2, B y B', ¿no? Como pueden ver, este común está con dirección al positivo de la fuente. Entonces vamos a seguir el camino de la corriente. La corriente va a salir del positivo de la fuente y de este nodo se va a dividir, por un lado va a ir al neutro, llamémosle 1, y también va a ir a la corriente al neutro 2. Y de acá puede ir ya sea por esta bobina hacia arriba, como pueden ver, de este nodo por esta bobina hacia abajo, o tal vez podría ir de este nodo por esta bobina a la izquierda, o de este nodo por esta bobina a la derecha. ¿De qué dependerá eso? Dependerá de qué transistor está en ese instante saturado como si se hubiese conectado. Saturación, piensen que es como un contacto que se ha cerrado. En este momento, si todos están abiertos, o sea, no hay corriente de base, no puede pasar la corriente por entre base y emisor, entre colector y emisor, ¿no? Entonces, fíjense, la corriente no podría circular, pero aquí está abierto, todos están abiertos, no puede circular.
Pero una vez que mediante la corriente de base, a través, digamos, de una señal que podemos enviar del microcontrolador a este transistor, nuevamente aquí hay una resistencia de protección, hemos visto, ¿no? Entonces, alimentamos con una pequeña corriente de base este transistor, fíjense, esto se ha cerrado, por lo tanto va a permitir el paso de corriente de ¿dónde? De esto. Fíjense, de esta bobina. Fíjense, o sea, miren, otra vez seguimos el paso de la corriente. Estamos yendo por acá, pasamos por la bobina que vemos por la flechita, por el cursor, venimos por acá y pasa por acá, esto se ha saturado, entonces puede ir la corriente de colector a emisor y se cierra el circuito. No puede ir por esta bobina, ni por esta, ni por otra. ¿Por qué? Hagamos esa simulación, que la corriente viene por acá, pasaría por aquí si es que, fíjense, este transistor estuviese conmutado, pero no está, entonces no va a pasar corriente por acá. Y lo mismo sucede por este otro camino, ¿no? No va a pasar corriente por esta bobina porque no está saturado este transistor. Y lo mismo por acá. Entonces, solamente en un momento pasa la corriente del común hacia el extremo. Y eso permite ciertos grados de rotación del motor paso a paso. Estamos generando un paso o un pulso en ese instante. Una vez hecho eso, conseguido el movimiento de cierta cantidad de grados del rotor, la corriente en este transistor se elimina, se abre, digamos, la corriente de base proveniente del controlador y ahora proporcionamos una corriente de base al segundo transistor. Y como habíamos visto, cuando saturamos este segundo transistor, se habilita el paso de corriente por esta bobina. Entonces, ¿qué hemos hecho? En un instante de tiempo ha pasado corriente por esta bobina y en el siguiente instante de tiempo por esta otra. Y después apagamos esa, habilitamos esta y la corriente de base va a pasar por esta. Apagamos este transistor y encendemos este transistor y la corriente de base va a ir ahora por la cuarta bobina. Y luego repetimos el ciclo. Nuevamente se vuelve a conectar la primera bobina a través de este transistor y así sucesivamente. Vamos generando la corriente, como habíamos visto acá, ¿no es cierto? Vamos a generar primero, el orden, ¿no? Primero este, después este, luego este, después este. Y de ese modo vamos consiguiendo un avance paso a paso, cierta cantidad de grados o fracciones de grados por paso, ¿sí? Y eso tiene que ser secuencial. La primera vez cuando ustedes tienen el motor paso a paso, tienen que efectivamente localizar esa posición de las terminales A', B, B', para que hagan en ese orden, porque si ustedes siguen este orden, primero este, luego este, después este, y luego este, va a avanzar el motor paso a paso según se tiene planificado, ¿no? Cierta cantidad de grados por paso. Pero si ustedes primero accionan esta bobina y luego accionan esta otra, va a saltar el motor, más grados los que debiera. Y si después energizan esta bobina, regresa el rotor. Y con esto regresa un poco más, después vuelve a saltar adelante, o sea, es un caos, ¿no? Entonces, una primera labor que tienen que desarrollar ustedes al estar frente a un motor paso a paso, ya sea monopolar o bipolar, es determinar la secuencia correcta de la polarización de cada una de las bobinas. Es decir, saber cuál es A, cuál es A', cuál B y cuál B'. De hecho, es fácil de detectar cuál es el neutro, porque ustedes ya sabrán que la resistencia medida de entre neutro y uno de los extremos es el valor R, que es la mitad de 2R, cuando miden de extremo a extremo. Y cuando miden de A a B, A' a B, la resistencia es infinita, ¿no? Entonces, de ese modo ustedes localizan cada uno de los lados al comienzo, cuando tienen el motor paso a paso junto a ustedes, y luego lo que les resta es alimentar. Esto se suele hacer manualmente. Al comienzo se alimenta directamente con el voltaje recomendado por el fabricante,
positivo al neutro y el negativo a 1 a la bobina. Después el negativo cambian manualmente a prima. Luego, si está conectado N1 con N2, el negativo a B. Luego a B'. Si han seguido esa secuencia, entonces el movimiento del rotor va a ser ordenado y secuencial. Esa es una de las prácticas que se solía hacer en laboratorio, agarrar el motor paso a paso monopolar e identificar las terminales y ver cuál era la secuencia correcta, ¿no? Aquí se puede ver, aquí están juntos los dos, eso no les había comentado hace un rato, ¿no? Los dos comunes, de manera que aparecen 5 cables nomás externamente, en cambio aquí no están juntos y se ven 6 cables, ¿no? 6 cables. Entonces ustedes tienen que hacer la secuencia de conmutación, ¿no? Del núcleo a A, después a A', luego a B, B' y así sucesivamente. Eso es lo que aquí hemos mostrado, ¿no? Entonces, ¿y para qué sirven estos diodos? Estos diodos ya hemos indicado que son aquellos que nos permiten disipar las corrientes inducidas en los momentos de apagado, ¿no? Porque se opone una bobina al cambio. Ustedes ya saben, ¿no? Han visto eso en física 200, porque fíjense, esto está en paralelo, el cátodo está con el positivo de la fuente y el ánodo con el negativo de la fuente, ¿no? Eso ya hemos visto aquí. El cátodo está en paralelo a la bobina del motor paso a paso, el cátodo al lado positivo y el ánodo al lado negativo a la salida antes del colector, ¿no? Entonces, fíjense, vamos acá y está de ese modo, ¿no? Conectado. Fíjense, al colector del ánodo, ¿no? Al lado del colector. Y el cátodo al lado del positivo. Y en paralelo a la bobina. Eso es cuando ustedes están utilizando un motor monopolar. En cambio, si van a utilizar un motor bipolar, que se muestra a la derecha, veamos. Ya hemos indicado que la corriente tiene que ser intercalada, en un momento tiene que ir de abajo hacia arriba en el dibujo que se muestra, o de arriba hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que cambiar el sentido, la dirección de la corriente, a diferencia de lo que pasaba acá, que siempre el positivo va a empezar por el neutro, por el común, ¿no? En cambio aquí tenemos 2 circuitos que se llaman puente H, el de la izquierda y el de la derecha. El circuito de la izquierda está controlando la dirección de la corriente en la bobina lateral. Y este circuito de la derecha controlando el sentido de la corriente en la parte inferior. Tienen ambos la disposición de puente H, porque parece un puente H en realidad esto. Vamos a mostrar por qué podríamos llamar a esto un puente H en la pizarrita. No sé si de momento tienen alguna consulta que realizar. ¿Está todo claro? Vamos a pasar a mostrar una pizarrita que siempre hacemos uso de vez en cuando, ¿no? ¿Por qué se dice puente H? Aquí se va a ver mejor, yo creo. M432, no está bien. Esto es lo que hemos ido charlando en clases y les he ido pasando siempre, ¿no? Entonces, fíjense, puente H es porque tenemos un transistor, luego conecta a una bobina que puede corresponder a una de las bobinas del motor paso a paso o una bobina de un motor de corriente continua. Cualquier bobina que puede corresponder a cualquier motor, ¿no? Y aquí tenemos otro transistor, ¿no? Un bipolar NPN, como siempre.
Entonces, eso lo solemos hacer. Y ahí ya pueden notar la forma de una H, ¿no? Es la forma de una H. Se lo puede colocar, dibujar con otro B de corriente continua, ¿no? Y esto se conecta a tierra con otro con ellos, que es como una H, ¿no? Entonces, ¿cómo se permite que la corriente funcione de un modo u otro? Ellos tienen una base, ¿no? Aquí tenemos resistencia limitadora de corriente. En cada uno de ellos tenemos una corriente de base, la cual es controlada por el controlador. Digamos, puede provenir del microcontrolador, el sistema de control que nos dice cuál de los transistores en cierto momento se va a activar. Supongamos que en un momento dado se activan tanto este transistor, se saturan también, hemos comentado eso, este transistor, como este que está en diagonalmente opuesto. Si se han accionado estos dos transistores, la corriente va a seguir este camino. Y ahí va a cesar el circuito, ¿no es cierto? Entonces la corriente está en la bobina avanzando de izquierda a derecha. Mientras que si nosotros activamos en otro instante de tiempo el transistor que está en este otro lado y el transistor que está diagonalmente opuesto en la parte inferior, entonces la corriente ya no va a circular por aquí porque esto se ha abierto, ¿no? Lo que ahora está saturado es esto que está mostrándose con amarillo. Entonces la corriente va a circular de este modo. Entonces hemos conseguido que la corriente en un momento vaya de izquierda a derecha y en otro momento de derecha a izquierda. Eso dependerá de cuáles de los transistores se han saturado en cada instante de tiempo. Ya, pues vamos a la exposición. Eso es lo que tenemos aquí de puente H. Claro, aquí no se ve la H porque la bobina que tenía que estar acá, fíjense, en realidad está aquí, ¿no? Ha pasado al motor. Vamos a ampliar un poco la imagen, está muy pequeña. Vamos a... Bien. Entonces, fíjense, aquí no está está aquí la bobina, en realidad, solamente que, fíjense, pasa por la bobina que está externa, ¿no? O sea, en realidad, más bien interno al motor, y este circuito es externo al motor. Por eso no se ve como si la bobina estuviera acá, pero en realidad sí la está, ¿no? Y los transistores que tienen siempre esa función de cumplir como válvulas de alivio de las corrientes que se inducen en el momento de cortar los transistores, estos puedan escapar y fugar, esa corriente pueda hacer un circuito aquí de alivio, ¿no es cierto? Bueno, entonces con eso ya hemos visto no sustancialmente cómo funcionan, cómo se deben conmutar las bobinas, pero ya notamos la diferencia entre el circuito de interfaz para el control de un motor monopolar con uno bipolar. Como ya les dije antes, en un motor bipolar necesitamos, como pueden ver, más transistores, más diodos, en realidad más cableado, para poder hacer la operación. Mientras que el circuito de interfaz de un motor paso a paso monopolar requiere menos componentes, ¿no? Menos cableado. Pero ya les había dicho que la ventaja del motor paso a paso bipolar es que ocupa menos espacio el motor en sí, ocupa menos volumen, como si agarramos dos motores de la misma potencia, ¿no? Entonces, sí, aquí ven 8 transistores, aquí son 4 más, el doble de transistores y de diodos que tenemos que utilizar. Sigamos mirando. Entonces decíamos el motor paso a paso de resultancia variable, el híbrido, justo el que habíamos visto en el video de YouTube que habíamos encontrado en la anterior clase de la red.
y se mostraba muy bien cómo era su construcción internamente, ¿no? Entonces cuentan con un rotor ferromagnético. El movimiento del motor paso a paso y su retención resulta de la atracción de los polos del estator y rotor a posiciones con mínimas reluctancia magnética, que permite el máximo flujo magnético, es decir, la reluctancia es la resistencia al paso de campo magnético. Si ustedes tienen el material ferromagnético, así como dientes, en ese momento, aquí se puede ver, en este momento, el paso del campo magnético ofrece menos resistencia porque, fíjense, poco aire y más material ferromagnético, entonces se atraen de ese modo. En cambio aquí, miren, hay más distancia entre de este material que no es buen ferromagnético, que es el aire, no conduce bien el campo magnético, entonces no hay tanta atracción. La ventaja de un motor paso a paso de reluctancia variable es que al tener una menor inercia del rotor, provocará una respuesta dinámica más rápida. Ya, entonces eso indica, ¿no? La inercia de este motor de reluctancia variable es menor que la de un imán permanente. Aquí está el motor de paso a paso de imán permanente. Tenemos un rotor donde aquí tenemos el polo sur o el polo norte, digamos. Entonces el estator se conforma de dos polos devanados y los polos del rotor son imanes permanentes. Al excitar diferentes combinaciones de devanados, el estator se mueve y retiene el rotor en diferentes posiciones. O sea, cuando esto está en un momento energizado, el campo magnético aquí se hace máximo, y si es norte y este sur se atrae, ¿no? Y si ambos fueran norte se repelen, ¿no? Entonces de ese modo se consigue el movimiento. Entonces se hace la conmutación de cada una de las bobinas, como hemos visto hace un rato, para que el imán vaya moviéndose conforme a ello, ¿no? Se crean polos de polaridad opuesto para su avance. La ventaja que presentan se debe a un pequeño torque de retención residual, llamado momento de tensión cuando el estator no está energizado. Porque ustedes saben, ¿no? Estos son electroimanes. Cuando dejan ustedes de energizar eléctricamente al electroimán, todavía queda un remanente de atracción magnética, y eso hace que haya todavía atracción, ¿no? Entonces queda detenido ahí. Esa es la ventaja que presenta esta composición. Vamos a ver a continuación curvas características par frecuencia. Los motores paso a paso son usados para el posicionamiento en sistemas mecánicos que requieren un control preciso del paso. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Esas son las principales aplicaciones de los motores paso a paso. El posicionamiento de los sistemas mecánicos, o sea, posiciona una cantidad de grados o un ángulo para posicionar una electroválvula, posicionar un actuador, posicionar un deslizador, lo que ustedes gusten, ¿no? Pero ese es el beneficio de los motores paso a paso. Entonces necesitamos un control preciso del paso. Ahora dice, el par que generan tiene que ser suficiente para arrastrar las cargas a las que están sometidos. Eso es muy importante. Ustedes saben que en realidad todo motor tiene que ejercer un par para accionar el elemento que está está conectado al eje, ¿no? Tiene que vencer un par. Entonces, eso es importante. Y esto tiene que ser en secuencias de aceleración y deceleración, o trabajando a velocidad constante, ¿no? Entonces, de acuerdo a cuál sea la solicitud, tiene que poderse cumplir estas solicitudes. Las condiciones de trabajo, las necesidades de velocidad y aceleración condicionan la elección del motor que debe cumplir con los requisitos de par, velocidad necesarios. Entonces, además de hablar del tema velocidad del eje del motor, tenemos que hablar del par que tiene que vencer, así como ustedes habrán visto también en máquinas de corriente alterna, los motores de inducción pueden ejercer cierto par en el arranque, ¿no? Como hemos visto en el arranque estrella-triángulo, hemos hablado que el torque que puede ejercer un motor en estrella, porque como tiene menos voltaje, es menor que cuando está en triángulo, ¿no? Y eso
tiene que tomarse en cuenta siempre que ustedes quieran hacer un arranque estrella triángulo. Entonces, algo similar con respecto al torque hay que tomar en cuenta también para los motores paso a paso. Para llevar a cabo la elección nos tenemos que basar en las curvas de par velocidad que proporciona el fabricante. La retroalimentación no siempre es requerida para su control, pero el uso de un sensor de posición puede asegurar la precisión cuando es crucial su control exacto. La ventaja de operar sin retroalimentación es que no requiere un sistema de control lazo cerrado. Ya habíamos comentado de eso, que los motores paso a paso están diseñados para que normalmente funcionen en lazo abierto, es decir, no tenemos un sensor que vaya verificando que el eje está en la posición que uno desea. Eso se llama lazo abierto. Y ahora, el hecho de que el eje esté en la posición que uno desea en función de los pulsos que ha dado, se va a cumplir siempre y cuando el torque de oposición o el torque que tenga que hacer el motor sea posible, ¿no es cierto? O sea, que no sea el torque de resistencia no sea mayor al torque que el motor puede generar. Cuando el torque es demasiado alto, el motor no puede vencer. Si no lo puede vencer, entonces no puede cumplir con ese requerimiento de posicionamiento. Y ahí está el gran problema que podríamos tener con los motores paso a paso. Por eso se muestra acá una figura característica de los motores paso a paso, donde tenemos en la representación de las ordenadas el par o torque. Y en las abscisas tenemos la representación de la velocidad, que puede ser, digamos, representado por la frecuencia de pasos por segundo. No se olviden que la velocidad está determinada por esa frecuencia de pulsos que vamos entregando, ¿no? Mientras más alta sea la frecuencia, mayor será la velocidad. Como habíamos visto acá, vale la pena volver a ver esto de la corriente, ¿no? Aquí. O sea, fíjense, cada vez que ahí estamos en un punto. Si yo hago este cambio de conmutación I1, a ver, vamos a ver, I1, luego I2, este desaparecido, ¿no? Luego I3, luego I4. Cuando hago muy rápido eso, el rotor va a avanzar más rápido. En cambio, si yo lo hago muy lentamente, aquí este dibujo no está bien porque en realidad hay la I1 que se muestra ahí, desaparece la I1 y aparece la I2. Luego desaparece la I2 y aparece la I3. Pero solamente una de ellas a la vez tiene que estar presente, ¿sí? Entonces, no podía mostrar en la proyección, no hice el borrar los otros niveles de corriente, ¿no? O sea, uno de ellos nomás por vez está funcionando. O sea, ¿se acuerdan que cada transistor acciona a cada una de estas bobinas? Entonces, un transistor por vez es lo normal, eso es el paso simple. Entonces, uno por vez vamos avanzando y si hacemos muy rápido este cambio, el rotor va a avanzar más rápido, ¿no? En cambio, si lo hacemos lentamente, va a avanzar, por supuesto, también lentamente. Entonces, seguimos viendo eso. En la curva característica, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Entonces, en el eje de las abscisas estamos hablando de la frecuencia de pasos por segundo. Es la unidad que se suele utilizar también para indicar la velocidad de motor paso a paso, aunque algunos podrían cambiar esta unidad por revoluciones por minuto, que es lo que nosotros estamos más acostumbrados a utilizar. Radianes por segundo también podrían ser, digamos, ¿no? Ustedes ya verán, pero hay la forma de hacer la equivalencia de esa unidad de velocidad con esta otra unidad de pasos por segundo. Sí, ya vamos a hablar de eso en un rato más. Entonces, aquí estamos viendo unas curvas, una curva A que dice la pull-in y la curva B, pull-out. Entonces, aquí se está especificando que hay una zona de trabajo en realidad. Cuando estamos en la curva de B, aquí en realidad esto lo he sacado del internet, pero en realidad este es el pull-out. Fíjense, el pull-out es la roja.
Y aquí está al revés, ¿no? Aquí está al revés, pero aquí está bien. Pull out es aquí, pull out, y pull in es la interior, ¿no? Out es de afuera, ¿no? Es adentro. Entonces, esto no hay que cambiar en esta curva. ¿Y qué significa esta curva? Tenemos zonas de trabajo. Esta zona que tenemos adentro de la línea B, pull in, y aquella que está, digamos, entre A y B, que es entre pull out y el pull in, y hay la otra zona que está fuera del pull out, ¿no? Aquí. Entonces, aquí estamos trabajando con zonas o regiones. Entonces, aquí hemos escrito, ¿no? Están formadas por dos curvas características. La primera denominada pull-in nos indica el par de arranque o paro sin pérdida de pasos en función de la velocidad de arranque o paro. Es decir, esta de acá, cuando ustedes paran y parten o cometen aceleraciones a motor paso a paso, tiene que ser cumpliendo que estemos en esta región de trabajo. ¿Qué significa eso? Que la velocidad que le estemos aplicando al motor y el torque que éste tenga que vencer esté dentro de esta zona. Porque estamos viendo que acá se muestra velocidad y aquí torque. Si nosotros a un motor paso a paso le aplicamos una velocidad, digamos por acá, este nivel no sé si ven con el cursor, y un torque aunque sea pequeño aquí, entonces no va a poder partir, no va a cumplir, va a patinar, no va a cumplir el posicionamiento que queremos. Para parar, tenemos que estar dentro de esta zona, o sea, menor velocidad tiene que ser, y torque tampoco no muy alto, ¿no? Siempre y cuando esté en esta zona. Si estamos en esta zona, podemos aplicar al motor paso a paso el arranque y la parada sin perder el posicionamiento. Ya, en cambio, cuando nosotros ya hemos partido y estamos a velocidad constante, ustedes saben que toda aceleración, ya saben ustedes, son de mecánica fundamentalmente, todo proceso de aceleración implica mayor torque porque hay que vencer la inercia, ¿no? Hemos adquirido una velocidad o ya hemos partido, podemos ir incrementando la velocidad muy suavemente y después mantener esa velocidad constante y en ese caso podemos entrar a esta zona en la que el torque se deba fundamentalmente a la carga, no a los cambios de velocidad fundamentalmente del motor paso a paso. Entonces ustedes en realidad podrían hacer un arranque a menor velocidad y después ir subiéndola de a poco, y cuando llegan ya a esta zona que está con plomo, ustedes pueden tener un buen posicionamiento para una velocidad relativamente alta, fíjense acá, y un torque también relativamente bueno, ¿no? Pero si ustedes se salen de la curva roja, o sea, tienen esta velocidad y el torque aumenta, se salen de esta zona, entonces el motor ya no va a cumplir ese requerimiento de posicionamiento de grados por pulso. Entonces eso es lo más importante que tendrían que verificar ustedes para tener seguridad que el motor paso a paso les va a responder en su requerimiento de posicionamiento. Bien. Características de posicionamiento de motores paso a paso. El número y tasa de los pulsos controla la posición y velocidad del eje del motor. Ya, o sea, el número de pulsos y la tasa de pulsos, ¿no? Respectivamente, con esto están controlando posición y velocidad. Por lo general, los motores de paso se fabrican con pasos de revolución de 12, 24, 72, 144, 180 y 200. O sea, ¿cuántos pulsos o pasos tienen que brindarle al motor para que dé una vuelta? Lo que resulta en incrementos de ejes o sea, es como decir que cada pulso o paso nos permite avanzar 30 grados, o 15, o 2,5, o 2, o 1,8 grados por paso.
¿sí? Esos son los valores, digamos, algunos valores característicos en los que se consigue la fabricación de estos motores paso a paso. Entonces, noten que este es el de mayor resolución por cada paso que dan. Ustedes ya les he comentado que es cada paso, ¿no? Esa conmutación del sentido de corriente de una bobina a otra, esa frecuencia de cambios, si es en cada una de esas, en algunos motores paso a paso, gira 1,8 grados por ese cambio. En otros 2 grados, ¿no? En otros 2,5 y así, en función de cuánto el fabricante, cómo lo haya hecho el fabricante al motor paso a paso, obtendremos alguna de estas características. Por ejemplo, si se tiene un motor paso a paso cuya característica es de 2 grados por pulso, ya imaginemos que hemos comprado un motor paso a paso, ustedes ven que cada que conmuten de A a A', de A', a B, de B a B', en cada uno de esos cambios notan que está rotando el eje 2 grados de un modo continuo, ¿no? Es que quiere decir que han localizado o identificado bien las terminales de los cables y han visto la forma como el fabricante hizo la composición de sus componentes internos para que gire 2 grados por pulso. Eso estará en función del número si es de remanencia variable, de sus otros cuántos dientes tendrá, por ejemplo, ¿no? Eso es un tema ya más de fabricación que nosotros no vamos a ver. Pero imaginemos que tiene esa característica de 2 grados por pulso. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántos pulsos por segundo deberá enviar el controlador para que éste rote a 1000 revoluciones por minuto? Fíjense, es lo que les comenté hace un rato. Una unidad de medida de la velocidad de los motores paso a paso es los pulsos por segundo, que se pueden convertir a revoluciones por minuto. O sea, nosotros supongamos que este motor gire a 1000 revoluciones por minuto, entonces, ¿cuántos pulsos por segundo tendremos que aplicar? Esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces, estamos viendo que la velocidad se determina en función de esto. Inciso B. Si el motor está conectado a un guiador lineal de 1 milímetro de paso, ¿cuál será la resolución en milímetros por pulso de motor en la tuerca posicionadora? Esto es bien útil para cuando estamos construyendo con el motor paso a paso, supongamos una impresora 3D o quizás una pequeña fresa para CNC. Entonces, el motor, al eje de motor tienen que conectar un tornillo, ¿no? Como gusano, un tornillo guiador lineal, como en los tornos, ¿no? Ustedes saben cómo son esos tornillos, que tienen un paso. O sea, en cada vuelta, en cada rotación de este eje, se desplaza la tuerca 1 milímetro, ¿no? Entonces, eso estamos preguntando acá. Si el motor está conectado a un guiador lineal de 1 milímetro de paso, ¿cuál será la resolución en milímetros por pulso? O sea, en cada pulso que manden al motor, de digamos 2 grados en este caso es la pregunta, ¿en cuánto se va a traducir en milímetros de desplazamiento o fracción de milímetro? Ese es el inciso B de esta pregunta. El inciso C. ¿Cuántos pulsos debe generar el motor para que la tuerca posicionadora se desplace 10 milímetros? Ve. Entonces tenemos que decirle al controlador cuántos pulsos debemos mandar para que la tuerca desplace 10 milímetros. Bien, entonces empecemos a resolver este problema que ya lo tengo resuelto en la siguiente diapositiva. Pueden ver acá. Primero estamos mostrando los guiadores lineales, ¿no? Fíjense, son los guiadores lineales. Estos de aquí en realidad, ¿no? Es una tuerca, es una rosca, disculpen, y esta es la tuerca, que se desplaza cuando esta rota, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otros. Aquí tenemos la tuerca en la que se puede enclavar una mesa o una tabla para que o una fresa, digamos, para que tengamos un CNC,
una impresora 3D, etcétera, ¿no? Y estos son los apoyos que van a los costados, ¿no? Es decir, estos van a los costados para que todo el cuerpo apoye sobre él y esto le permite un deslizamiento suave, porque ustedes han visto, ¿no? En los tornos, ¿verdad? Se habla de estos dispositivos en la pizarrita, porque amerita. Salgamos un rato del ejemplo y vamos a la pizarrita. Ustedes han visto, entonces, en los taladros tienen unas rieles así en los costados, ¿no es cierto? Así. Entonces, sobre esto, ustedes tienen un apoyo, ¿no? Que se apoya en esto. Y esto desplaza, ¿no? Pero acá esto es por rozamiento, ¿no? Ustedes han estado trabajando en el torno, ya han trabajado muchos de ustedes. Estos tornos convencionales que tenemos en el laboratorio, estos deslizan, ¿no? Pero hay rozamiento, ¿no? Entre las superficies. Entonces, ese rozamiento no es deseable cuando estamos trabajando con sistemas mecatrónicos, ¿no? Porque estamos aplicando además, estamos requiriendo mucha fuerza, mucho torque para el tornillo, para el tornillo guiador. Aquí está el tornillo guiador. Entonces, este es el tornillo guiador. Entonces, tenemos que ejercer más fuerza para mover esta tuerca que está aquí. Si el apoyo que tiene que vencer acá tiene rozamiento, ¿no? Por tanto, se utilizan guiadores, como, a ver, vamos a dibujar aquí, pero se ve mejor en la foto, y tal vez podríamos ver en el internet, aprovechar que estamos con la red. Entonces, en realidad, acá internamente tenemos como un rodamiento, pero esa es la disposición de esas bolitas es de otra manera, ¿no? Es como una, no sé, he visto en algunos elementos automotrices también, no sé cómo llamarle, pero la disposición de las rueditas son así, de manera que permiten un recorrido con casi cero de fricción en este sentido, ¿no? Comparado con los convencionales. Y eso es lo que estamos mostrando aquí, ¿no? Vamos a ver. Acá, estos dispositivos son los guiadores lineales. Entonces, en el interior estos presentan bolitas como rodamientos para que el deslizamiento sea suave, no haya fricción. Ahí veremos en el internet si encontramos algo, aprovechando que tenemos esa posibilidad, ¿no? Cuando trabajamos con la red. A ver, guiadores lineales pondremos. Podemos buscar imágenes, ¿no? Específicamente. Aquí están, ¿no? Pero unas que se utilizan para mecatrónica pueden ser estas, se ve bastante bien, ¿no? Estos son los guiadores. Aquí se ve un sistema completo. Aquí se ve completo, ¿no? Este es el tornillo y esta es la tuerca que está en su interior. Y este puede ser un motor paso a paso, fíjense. Ahí vamos a ampliar un poco más. No sé si es para enviar, ¿no? A ver si hemos entrado a la página. Se nos perdió. Aquí se ve bien. Entonces, fíjense, puede ser motor paso a paso y va girando cierta cantidad de grados por pulso. Y esa cantidad de grados por pulso que gira este rotor hace que esta tuerca avance cierta cantidad de milímetros por pulso, ¿no? Esa es una de las cosas que se está preguntando. Y les estaba comentando sobre estos guiadores, ¿no? Entonces aquí tenemos estos guiadores, aquí ese es otro tipo, ¿no? Tienen también como bolitas alrededor para que se apoye en ello y deslice con facilidad, ¿no? No haya fricción.
muy utilizado para que ustedes hagan su construcción de impresoras 3D, máquinas de control numérico. Por ejemplo, la mesa de una fresa puede estar comandada por un motor de paso a paso en un eje y un motor de paso a paso en el eje transversal perpendicular de el otro eje, ¿no? Para tener manejo en ambas direcciones. Entonces, con eso estaríamos fabricando nuestra aplicación mecatrónica, ¿no? Aquí se ven distintos modelos de luz y aplicación. Si alguien quiere preguntar, ahí está. Ingeniero, sí. Una consulta. Me imagino que cada avanza estos motores paso a paso, avanza a una cierta distancia y se detiene, y otra vez vuelve a avanzar y se detiene, ¿verdad? Entonces, yo quería saber cómo se puede... O sea, si hay forma de regular la velocidad, porque me imagino que tiene que partir desde una velocidad inicial hasta llegar a cierta velocidad y otra vez. Entonces, la velocidad es variado. Entonces, ¿cómo se podría controlar eso? Gracias por su pregunta. A ver si la he entendido bien con respecto a su duda. En realidad, el motor paso a paso, si ustedes hacen la generación de pulsos por segundo, el mismo valor y de un modo regular, la velocidad se mantiene constante. No es que avanza y se para, sino que su velocidad se hace constante siempre y cuando los grados por pulso sean constantes. El problema podría radicar en el momento de partir y vencer la inercia. Entonces, para eso sí, ahí se requiere hacer un cambio de velocidad, de hacer una aceleración, y se recomiendan en diferentes curvas de aceleración y deceleración. Una típica es si ustedes tienen los pulsos por segundo representan la velocidad que ponemos, que representamos en el eje de las ordenadas. Pulsos por segundo es la velocidad, porque vamos a hacer ese ejercicio para convertir pulsos por segundo a revoluciones por minuto, como es la conversión. Y esto es en el tiempo. Cuando ustedes están partiendo el tiempo, muchos autores ya les dan una relación de cómo va a ir incrementando la velocidad, pulsos por segundo, de a poco, ¿no? De manera que nos mantenemos dentro del pull-in de la curva de torque y velocidad. Una vez que hemos llegado a la velocidad deseable, que es aquí, supongamos, cuando hemos llegado a esa velocidad, ya mantenemos la velocidad constante, ¿sí? Y para decelerar también se recomienda que lo hagamos o para parar, mejor dicho, con deceleración, ¿sí? Claro que esto, digamos, es no muy ortodoxo, porque estamos haciendo un cambio muy brusco entre acelerar y mantener la velocidad constante. Dependiendo del software de control para manejar esos pulsos por segundo, mucho mejor sería hacerlo de un modo gradual, aumentar de un modo similar la velocidad, pero después esto de un modo suave se llega a equilibrar con la velocidad requerida, ¿no? No en este cambio. Por lo tanto, esto ya nosotros lo podemos manipular mediante programación, o sea, cambiando los pulsos por segundo en función del tiempo y luego manteniendo constante, ya sea de este modo trivial, que es una línea recta y otra recta, o digamos, un poco más sofisticado con una curva suave, ¿no? Para llegar al nivel. Es decir, si ustedes mantienen pulsos por segundo constantes, la velocidad del motor se va a mantener constante. No va a ser que como que está avanzando y avanza y para, no, sino avanza de un modo constante y regular. Entonces, lo único que tenemos que prever es que el torque máximo que puede brindar este motor paso a paso sea capaz de vencer las resistencias del torque de nuestro accionamiento. Y si no es así, hay que prever este medio de incrementar la velocidad de a poco se puede mantener en un nivel que permite que el motor sea capaz de vencer, ¿no? Eso vuelvo a repetir. Entonces, no sé si con eso más o menos te he podido responder, pues gracias por tu consulta respecto a esta duda, ¿no? Y estamos viendo las aplicaciones, estos son motores. Adelante, sí. Gracias.
Este es el motor paso a paso. Sí, le entendí. Gracias. Y este motor paso a paso hace mover este tornillo y tiene estas guías, ¿no? Entonces esto se desplaza controlándose los milímetros por segundo. Los pasos por segundo se pueden convertir en milímetros por segundo, ¿no? De la velocidad. Y un determinado número de pasos en un número de milímetros que quiero recorrer. Entonces, por eso vean que aquí hay otro motor paso a paso, ¿lo ven? Este está manejando la profundidad, este eje. Este motor paso a paso está manejando este otro eje. Y debe haber otro motor paso a paso que no se ve en el otro lado para mover esto en el otro eje, ¿no? Entonces, estamos viendo cuán utilizados son estos motores paso a paso para este tipo de aplicaciones, pero como les comentaba al comienzo, no son, digamos, motores que nos permitan generar potencias muy grandes. Es decir, si ustedes quieren hacer un centro de maquinado donde van a manejar aceros de gran dureza, y ahí no se recomienda utilizar motores paso a paso porque no llegan a vencer el torque grande que estos requieren y las velocidades tampoco, ¿no? Entonces, está más limitado el uso de estos motores paso a paso para estas aplicaciones donde no necesitamos gran torque. De la impresora 3D que tenemos en el Instituto de Investigaciones, no sé quién estará a cargo ahora de ello, no sé si ustedes habrán manejado, van a notar que está accionado en sus ejes por motores paso a paso. Me enteré que está llegando al instituto un centro de maquinado, al instituto de donación alemana. Como lo he visto en la foto de afuera, así un poco grande, ya no creo que sea con motores paso a paso, se me hace que debe ser accionado con servomotores de corriente continua. Ya, eso entonces, como pueden ver, entonces más o menos está relacionado las preguntas que estoy haciendo con estas aplicaciones, ¿no? Aquí vemos guiadores lineales, hay de distintos tipos y diseños. Vamos a ver. Aquí se ven un poquito las bolitas, aquí están las bolitas, cómo se las coloca para que ofrezca menos rozamiento en el desplazamiento, ¿no? Son bolitas que permiten desplazamiento suave, como cuando en rotación, pero esto es en desplazamiento lineal. Bien, volvamos entonces al ejercicio que les había sugerido hagamos. ¿No? O sea, vuelvo a hacer la pregunta. Suponemos que el motor paso a paso tiene una característica de 2 grados por pulso. El inciso dice, ¿cuántos pulsos por segundo deberá enviar el controlador para que este rote a 1000 RPM? Que es una buena velocidad, 1000 RPM. No es alta, pero es buena, ¿no? Luego el inciso B es, si el motor está conectado a un guiador lineal de 1 milímetro de paso, o sea, ya saben cuál es el guiador, ¿no? Ese gusano, tornillo, digamos, ¿no? Como quieran, de 1 milímetro de paso. ¿Cuál será la resolución? Pregunta, ¿no? El inciso C, para avanzar 10 milímetros, ¿cuántos pulsos necesitamos? Entonces, fíjense, ya está resuelto aquí, yo lo tengo resuelto. En el cambio de lo que es revoluciones por minuto a pulsos por segundo, se relaciona simplemente por factores de conversión de regla de 3 o de conversión, que ustedes ya conocen bien. Tenemos 1000 revoluciones por minuto, entonces aquí vamos a cambiar revoluciones a grados. Entonces colocamos 360 grados por revolución, se va revolución con revolución y queda grados por minuto. Como queremos pulsos por segundo, entonces este minuto lo volvemos a segundo. 1 minuto tiene 60 segundos, ya tenemos grados sobre segundo. Pero el motor paso a paso que hemos escogido es de 2 grados por pulso. O sea, cada que mandemos un pulso va a girar 2 grados. Entonces, colocamos esa relación que es característica del motor paso a paso. En cada motor paso a paso esto puede ser distinto, pero en el del ejemplo es 2 grados por pulso, que nos permite tener pulsos por segundo. O sea, fíjense, en realidad tenemos que hacer conmutaciones de 3000 pulsos por segundo. Ahora ya pueden entender de por qué se recomienda utilizar un transistor para hacer esta conmutación en los motores paso a paso. Si ustedes quisieran hacer esto con un relé, digamos con un PLC, sería, digamos, impensable porque
además que produce un arquito en el momento de conectar y desconectar, no va a poder responder a esa tan elevada velocidad de 3.000 pulsos por segundo. Y si lo hiciera, se va a gastar muy rápido, ¿no? De tanto conectar y desconectar. En cambio, un transistor es un elemento de estado sólido sin partes móviles, no se va a gastar y va a poder cumplir esa solicitación. Es harto, 3.000 pulsos por segundo, la frecuencia de conmutación que necesitamos para obtener 1.000 revoluciones por minuto. Y eso no vamos a, vuelvo a indicarles, eso tendríamos que hacerlo con un transistor. Es el mejor conmutador, entonces, para obtener velocidades relativamente altas en los motores paso a paso. Y ni siquiera son tan altas, ¿no? Porque podemos, en los motores de inducción, hablo de ardilla, tenemos más de 1.000 revoluciones por minuto, ¿no? Inclusive hasta en los motores de combustión interna podemos tener más de 1.000 RPMs. Entonces tampoco es tan elevado, 1.000 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces vemos esa situación. Ya, veamos el inciso, la segunda pregunta, que nos decía, si el motor está conectado a un guiador lineal de 1 milímetro de paso, ¿cuál será la resolución en milímetros por pulso del motor en la tuerca posicionadora? Entonces, ahí tenemos, ¿no? 1 milímetro por revolución. Ya un ratito, volvemos lo veremos atrás. ¿Cuántos milímetros por revolución? Nosotros queremos saber 1 milímetro por revoluciones, ¿no? Ya, por eso me he puesto el 1, ¿no? En realidad es 1 milímetro por revolución. Y ahora cambiamos revolución a grados nuevamente, igual que hace un rato. Y luego la característica específica del motor, que es 2 grados por pulso, del ejemplo. Y con esto hemos eliminado grado con grado, revolución con revolución. Tenemos milímetros por pulso. Entonces, fíjense, tenemos 0,0055555 milímetros por pulso. O sea, es la resolución. Estamos hablando de 5 milésimas de milímetro, la resolución de nuestro sistema. O sea, podemos tener un acabado muy fino de la impresora 3D, ¿no? Con una diferencia o un cambio de una dimensión a otra de 5 milésimas de milímetro. Está bien, ¿no? Es buena resolución la que estamos consiguiendo. Y si además le pusiéramos una relación de transmisión, podría esto incrementarse. Entonces, sí, tenemos una buena resolución en el posicionamiento de nuestro motor paso a paso. El inciso C preguntaba cuántos pulsos debe generar el motor para que la tuerca posicionadora se desplace 10 milímetros. Entonces, igual, agarro una regla de 3, 10 milímetros, y hemos visto que tenemos 0,055 milímetros por pulso. Le ponemos esto en el denominador, entonces milímetro con milímetro se va, y tenemos que son 1.800 pulsos que tenemos que realizar para que nuestro posicionador se desplace 10 milímetros. Bien, entonces aquí, con este ejemplo nos estamos viendo de por qué se emplean los motores paso a paso en este tipo de aplicaciones de minimecatrónica, ¿no? De aplicaciones así de laboratorio, ¿no? Y que son comerciales inclusive, ¿no? Hay inclusive minicentros de maquinado, mini tornos de control numérico, impresoras 3D que funcionan con motores paso a paso, pero casi todos ellos son para aplicaciones de no mucha solicitación. En las impresoras 3D, por ejemplo, no hay pues no hay mucha fuerza de resistencia, como en el caso de los centros de maquinado, donde la fresa tiene que vencer la fuerza de corte, ¿no? Y eso produce más torque, pero en la impresora 3D no hay mucha resistencia al paso, ¿no? Entonces yo creo que para una impresora 3D es mucho más factible torque de oposición. Ahora vamos a ver en el tiempo estas señales de pulso de control para un motor paso a paso monopolar en una bobina simple. El método de bobina simple, conocido en inglés como wave drive, consiste en activar una bobina a la vez. Lo que les decía, ¿no? Activamos una bobina a la vez. Como el motor tiene 4 bobinas, en realidad hemos visto cómo son las bobinas en los diagramas, ¿no? Son 2 bobinas con un neutro en el medio, ¿se acuerdan? Entonces, podemos suponer que son como 4, ¿no? El
neutro 1, A', neutro 1, B, neutro 2 y B', neutro 2, 4 bobinas, ¿no? Activar una bobina a la vez, como el motor tiene 4 bobinas, se concluye que el rotor realizará un ciclo completo en 4 pasos. Entonces, se obtiene un par menor y un consumo bajo. Esa es la secuencia en el tiempo que ustedes deben realizar. Activan primero A, B. Bueno, en realidad depende de la nomenclatura del operador. Hace rato había indicado A', ¿no? Lo que ustedes tienen que ver al comienzo es la secuencia que si no te indica el fabricante al momento de comprar cuál es la secuencia a seguir, entonces tú tienes que hacerlo manualmente, energizando cada una de las bobinas con la batería con un nivel de voltaje parecido al que recomienda el fabricante, y de ese modo ver cuál produce la secuencia de giro deseable. Una vez que han comprobado eso, en el tiempo tienen que hacer esto. Primero A, inmediatamente se apaga A, se enciende B. Entonces, de este modo estamos consiguiendo que el motor tenga una velocidad continua. Pero ¿qué tal si, digamos, este B no se prende inmediatamente, se prende un poco después? Entonces aquí se ha parado, ¿no? No tiene torque. Es como lo que nos dijo, nos preguntó el compañero hace un rato. No queremos eso, ¿no? Queremos que la velocidad sea continua. Entonces, el momento que se apaga A, inmediatamente debe encenderse B. Y el momento que se apaga B, encenderse A', de manera que es continuo el avance del motor paso a paso, ¿no? Y después de B', A. Y no para. Está avanzando de un modo continuo, paso a paso. Para invertir el sentido de giro, la secuencia de pulsos será al revés, se invierte, dice, ¿no? Va a ser de A a B', o sea, en vez de ir de arriba hacia abajo, vamos de abajo hacia arriba, B', A', B, A, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si vamos de abajo hacia arriba en la secuencia, el sentido de rotación del motor se invertirá. Y si volvemos a lo anterior, A', B, nuevamente al sentido de rotación que teníamos al comienzo. Entonces, es fácil hacer la inversión de giro en un motor paso a paso. Simplemente hay que cambiar la secuencia de rotación, que a ratos no es tan fácil en el sistema de control, ¿no? Imaginen cómo podríamos programar esto con un motor paso a paso. Vayan imaginando qué tendrían que utilizar, porque esa va a ser la práctica de la clase de mañana en el laboratorio. Vamos a hacer control de un motor paso a paso con PLC. Ya, qué chistoso, ¿no? Acabo de decirles que no debemos utilizar relés para controlar el motor paso a paso, pero bueno, eso siempre y cuando la velocidad del motor paso a paso no sea muy elevada, ¿no? Si nosotros queremos posicionar un motor paso a paso, por decir a una antena parabólica o a un colector solar, el colector solar se va a mover unos pocos grados cada minuto, cada 5 minutos, ¿no? Entonces, no es prohibido que ustedes hagan el accionamiento o control de un motor paso a paso con un PLC, porque en ese caso tenemos baja velocidad de rotación del eje, ¿no? En realidad estamos usando más como posicionador. Entonces, imaginen cómo podemos programar esto con el PLC. ¿Qué necesitaríamos en nuestro PLC? Es lo que mañana vamos a ver. Sería tal vez un temporizador, ¿no es cierto? Pero necesitaríamos 4 terminales y en vez de usar transistor, usaríamos SL. Vamos a hacer ese cambio simplemente. ¿Y cómo hacer el programa para esto? Vayan pensando al respecto. Bueno, entonces, mañana vamos a también, antes de la clase del laboratorio, hablar un poco más sobre lo que vamos a hacer justamente mañana, ¿no? Bueno, pasamos y tenemos aquí el paso completo. Este era el paso medio. Este era la bobina simple, ¿no? Una bobina por vez se activa acá. Paso completo. Aquí tenemos otro caso, que es el de paso completo. Aquí dice, el método de bobina simple, o conocido en inglés como full step drive, consiste en tener activado siempre 2 bobinas en un momento dado. Al tener 2 bobinas activas y aumentamos el flujo de corriente, por lo tanto el par de salida de nuestro motor paso a paso es mucho más alto.
Entonces, aquí estamos activando ya no una bobina por vez, de las 4 que habíamos mencionado, sino de 2 en 2. Y al tener 2 bobinas energizadas, hay más fuerza de atracción, por lo tanto, mayor torque. Lamentablemente, al utilizar esta configuración no se ve afectada la resolución y por lo tanto el rotor nuevamente realizará un ciclo completo en 4 pasos. Bueno, eso no sé por qué lo cito, pero así, fíjense acá, acá en realidad empieza. En este momento, fíjense, no sé si ven el cursor, tanto A como B están energizados en el tiempo, los dos. En el momento que se desactiva A, simultáneamente se activa A'. Entonces, de este paso a este paso, hemos hecho un cambio. Estamos haciendo en realidad una activación de 2 en 2 de un modo secuencial, como hace un rato, pero vamos turnando los pasos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos B y A' energizados simultáneamente, pero acá A' y B' simultáneamente, y aquí B' con A simultáneamente, aquí A con B simultáneamente. O sea, de 2 en 2 estamos energizando y hemos aumentado más el par. Y la velocidad es la misma, ¿no? Buena velocidad, pero tenemos un mayor consumo de corriente eléctrica porque estamos energizando 2 bobinas por vez. No es lógico. No puede ser gratis el par que estamos ganando, ¿no? Entonces, para invertir el sentido de giro, la secuencia se revierte, ¿no? Igual como hace un dato, va en sentido contrario. Nuevamente, la pregunta de cómo programarían esto en el PLC. Por supuesto, tendrán que utilizar un temporizador porque es una secuencia en base a tiempos, ya no en base a eventos. En la primera parte hemos visto secuencia en la que de una etapa a otra o de un estado a otro pasábamos en función de por ejemplo, la señal que emitía un final de carrera en los sistemas neumáticos, electroneumáticos. Pero aquí es el tiempo. El tiempo te dice cuándo haces el cambio de rotación. El tiempo te está mostrando de algún modo los pulsos por segundo, ¿no es cierto? Cuán rápido va a girar tu motor. Y hay también el de medio paso. Habíamos visto el paso completo, bobina simple o paso simple. Aquí tenemos medio paso. El método de medio paso, conocido en inglés como half step drive, les pongo en inglés porque casi siempre se asocia esto a la información disponible, ¿no? Cuando ustedes vayan al internet y si buscan medio paso van a encontrar información, pero si ponen en inglés half step drive van a encontrar mayor información y más actualizada, ¿no? Que es lo mismo, pero es más actualizado. Consiste en tener activado o activadas 2 bobinas, mejor sería decir, ¿no? 2 bobinas, posteriormente pasa a una bobina y nuevamente se repite a 2 bobinas activas. Con esta configuración se obtiene el doble de resolución. Ahora el rotor realizará un ciclo completo en 8 pasos. Quiere decir que si antes era el motor de una configuración de 2 grados por paso o pulso, en la disposición de medio paso ya va a ser 1 grado por pulso, o sea, la mitad, mayor resolución. Esa es la ventaja del medio paso. Por eso es muy utilizado. Cuando quieren más resolución, aumentan al doble. Por ejemplo, lo que habíamos visto hace un rato en este ejercicio. Si aplicáramos medio paso, entonces se vuelve 1, ¿no? Sería 1 grado por pulso. Por lo tanto, esto sería que tendríamos 6.000 pulsos por segundo que generar. Eso sí, ¿no es cierto? Necesitamos mucha más alta frecuencia de conmutación. Y aquí tendríamos, si ponen 1, milímetros por revolución. Sería la mitad, ¿no? Sería una 2 milésimas de milímetro, ¿no? Que sería 1. Y aquí tendrían que haber hecho 3.600. Eso es cuando es medio paso. Aquí estamos viendo ello, ¿no? Se activa la bobina A sola, luego la A y la B, ambas. Luego solamente, como pueden ver, B, ninguna más que B.
luego B con A', 2, después se mantiene sola, aquí se mantiene sola acá, A', ¿no? Luego A' con B', y así sucesivamente como acá se ve. Entonces, no está bien dibujado aquí porque no se ve que primero es A', B' juntos, luego A' solo, luego BA' juntos, luego B' sola, ¿no? Entonces, esa es la disposición del medio paso. Entonces, va alternando, ¿no? Primero 2 bobinas, después una, después 2, después una. Entonces, como que el torque parece que puede aumentar un poquito, ¿no? Pero casi se mantiene. Por lo tanto, tenemos esas 3 formas de comandar el motor paso a paso. Si este motor paso a paso es monopolar. También hay una posibilidad de los micropasos. El método de micropasos, o conocido en inglés como microstepping, es también muy utilizado en la actualidad para el control de los motores paso a paso. Consiste en proporcionar una corriente que es variable y controlada, formando en la bobina una media onda senoidal. Entonces es como una combinación entre continua y alterna que tenemos que aplicar, ¿no? Al tener la configuración de micropasos se obtiene un movimiento suave del rotor, aumentará la precisión del motor paso a paso y disminuye el consumo. Es un tipo de configuración muy especial que no vamos a ver y no es tan utilizado. Y además ya hemos visto que con los ejemplos hemos visto que la resolución que podemos obtener con motor paso a paso de hecho ya es elevada, ¿no? Bien, entonces, bueno, entonces, ¿cómo tendría que trabajar nuestro microcontrolador? Supongamos que este controlador puede ser un PLC, puede ser Arduino, cualquiera de ellos, y tiene que generar una secuencia de funcionamiento de las bobinas de este modo, ¿no? A, B, A', B', este es el simple, ¿no? Que hemos visto hace un rato. Ya. Entonces, ese sería el modo, digamos, inicial, como podríamos controlar nuestro motor paso a paso a través del PLC o Arduino, digamos, que es lo que más vamos a utilizar en la materia. Pero necesitamos una interfaz a través de los transistores para que esa corriente de base, que es pequeña, la que proviene del microcontrolador, permite una corriente colector-emisor más elevada del sistema de potencia. Es lo que hace un rato hemos hablado. Hemos dicho que los transistores son similares a los relés porque nos permiten dividir, cuando están trabajando en el modo de saturación, por si acaso, ¿no? Porque otra cosa es, como ustedes veían en la materia que antecedió a la nuestra, donde el transistor lo utilizaban para amplificar señales, pero les he dicho que si usamos el transistor en modo saturación, es decir, que llegamos hasta su extremo ya de una vez, entonces esto funciona como un conmutador. No es un conmutador ideal, pero casi como un conmutador, porque siempre hay una pequeña caída de voltaje, ¿no? Unos 0,3 voltios, 0,6 voltios, siempre existe. Y cuando está apagado, siempre hay una pequeña corriente de fuga, pero muy pequeña, ¿no? Por lo tanto, es un conmutador no perfecto ni ideal, pero que funciona adecuadamente. Y es muy utilizado para situaciones del tipo todo o nada. Entonces, ese es el circuito interfaz que hemos visto hace un rato, que nos permite activar al motor paso a paso. Y vamos a ver esto más y cuando tenemos la clase, pero también podríamos con el controlador mandar otro tipo de señal, una señal que se le llama de reloj, donde estamos mostrando. Fíjense, aquí cada pulso significa que se ha activado una de las bobinas. Este es un pulso, este es 2 pulsos, este es 3 pulsos, 4, 5, 6 pulsos estamos viendo acá, ¿no es cierto? 6 pulsos que pueden ser, digamos, 6 pulsos por segundo, si queremos determinar la velocidad. Aquí estamos viendo que lo que genera los pulsos es una señal de reloj. Aquí estamos viendo un pulso, 2 pulsos, 3, 4, 5 pulsos. Aquí estamos viendo el comando de dirección. Cuando
está activo esto, significa que estás rotando en un sentido de rotación, digamos el horario, y cuando esté en cero, cambia al sentido que podría ser el antihorario, ¿no? Entonces, el DIR te da la posibilidad de cambiar la dirección con este comando simplemente de un alto a un bajo. Y también hay la posibilidad de controlar el paso medio, el half que les decía, y el paso completo, ¿no? El paso half nos permite tener más resolución, hemos comentado ya hace un rato, y el full es el paso completo. Entonces, fíjense, si el controlador está comandando esto, eso no puede manejar un motor paso a paso, porque al motor paso a paso se le manda estas señales. Entonces, pero nosotros podríamos adquirir un driver, se le llama, un operador, controlador de motor paso a paso, más conocido el driver del inglés, que nos permite directamente conectar al motor paso a paso. Entonces ya no necesitamos nosotros programar, como les decía hace un rato, esta secuencia A, B, A', B, así, y después hacer el cambio de sentido de rotación yendo al revés, B', A, B, o hacer el medio paso. Entonces A, B juntos, después B solo, después B y A' juntos. Es un poco molestoso hacer esos programas, entonces mejor es hacer este programa una señal de pulsos. Hemos visto que el PLC tiene un comando que les permite generar esta señal cuadrada directamente, genera esta señal cuadrada del PLC, y si quieren la dirección en sentido simplemente lo mantienen todo el tiempo en 1. Cuando quieren cambiar a sentido de dirección, ponen simplemente a 0. ¿Ven qué fácil? Del medio paso al paso completo igual, del 1 a 0. Y dentro del driver muchas veces también tiene incluido el interfaz, los transistores correspondientes, y conectan directamente al motor paso a paso. Entonces, estamos viendo que ustedes pueden utilizar controladores o drivers para hacer más sencillo todavía el control de motor paso a paso. Y se hace mucho más sencillo con ello para el programador. Vamos a ver más de esto todavía mañana, y además está previsto que hagamos algunas prácticas en laboratorio referido a esto, pero todavía con PLC. Pensamos que está planificado, programado hacer otra clase de laboratorio con PLC, pero ya con transistores y con drivers en una próxima ocasión. Pero mañana vamos a verlo con PLCs. No sé si con eso había terminado la clase.